Hola Mónica, Hola. tanto que hablar esta vez. Elena, hola. la cara oscura de las redes sociales. ¿Qué fue lo que le pasó a esa TikToker? A una mexicana estaremos hablando sobre este crimen violento contra una mexicana, pues que se ha dado en un estado de México, precisamente en Jalisco, donde impera el crimen organizado y fueron cientos de sus seguidores que fueron parte de este crimen, lo vieron, ellos simplemente estaban viendo lo que ella hacía, porque es lo que se da normalmente en TikTok, que la gente hace transmisiones en vivo de su rutina, lo que hace diariamente, y ella tenía varios seguidores y en un momento u otro pues fueron testigos de ese crimen que se dio contra esta fémina en México precisamente. Bueno, Mónica, ¿cómo es eso de la corrupción? La corrupción en el Congreso Nacional. Que ese es, parece que es una situación sin fin ahí en el Congreso. Se sigue sumando los millones de subvención, los bonos que se están dando en el Congreso Nacional, por mucho que la sociedad civil presente informes de que necesitan rendir cuentas, se van sumando los millones, la amnistía política la denunciaron también, o sea, los 10 casos más sonados de corrupción en este gobierno los denunció el CNA y dentro de esos estaba la corrupción en el Congreso. ¿Y ese expediente dónde duerme el sueño de los justos? En el Ministerio Público. ¿Engavetado? Sí, engavetado. ¿Bajo Así lo cuántas denunciaron llaves? del Consejo Nacional Anticorrupción. ¿Bajo cuántas llaves? A saber. Bueno, Alfredo. Sabrá Joel. Alfredo Guzmán, ¿cómo es eso? ¿Realmente don Donald J. Trump va a ponerle un impuesto, o mejor dicho, le va a clavar un arancel al envío de las remesas? Ya eso se está comenzando a cocinar en la Cámara de Representantes, en el poder legislativo estadounidense, amigos. Ya en la Cámara de Representantes, en el Congreso, ya están discutiendo a nivel de comisión ese proyecto para ponerle un impuesto de 5% a las remesas, y no solo a las remesas para Honduras, a todas las remesas que salen de la Unión Americana para todo el mundo. Solo para nosotros, si el caso fuese de aplicación inmediata, solo en 2025 estaríamos pagando poco más de $500 millones en tributos. Hay ambiente para su aprobación, es una iniciativa republicana y aunque puede existir oposición demócrata, no tienen los votos que sí tienen los republicanos para que eso prospere allá, primero en la Cámara de Representantes y luego en el Senado de la Unión Americana. Y bueno, suena el nombre de Salvador Nasralla tras concretar la ansiada alianza entre los liberales. Se limaron las asperezas con don Jorge Calix. Les hago una pregunta, ¿creen ustedes que Nasralla tiene alineados los astros, sí o no? ¿Le darían ustedes el voto en esta tercera oportunidad? Dice el dicho que la tercera es la vencida. ¿Será cierto eso? Pues se le unieron todos los demás precandidatos que estuvieron compitiendo contra él. Eso a mí ya me dice que por lo menos en el Partido Liberal hay unión. Hablaremos de eso más adelante. Ahora, como siempre, hay pues televidentes que se quejan horrorizados de nuestro nombre. Les vamos a explicar por qué nosotros nos llamamos así. Porque aquí vamos a expresar sorpresa, protesta, disgusto o rechazo. Les guste o no les guste. Así que, Cafú. Elena, los jóvenes, si no tienen empleo en nuestro país, piensan solamente en irse de Honduras, o sea, solo tienen un solo plan, un solo propósito, y es irse para Estados Unidos. Para Estados Unidos siempre es la primera opción, pero también está España. Hoy en día ya no solamente se habla para migrar para Estados Unidos, sino en España, y a través de algunos vuelos pues lo hace más interesante hacer este trámite, y lamentablemente es algo que venía desde años y es una constante que se mantiene. Ya estamos en este año y esto es lo que siguen diciendo los jóvenes. Escuchemos esta cita. Quiero irme otra vez, sí, porque la tentación está y quedan las ganas, pues. Y yo eso no me lo quito de mi cabeza hasta que lo logre, pues. Hasta que lo logre. Y si me agarran 1, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces lo voy a intentar, ¿va? Porque es mi sueño y sacar adelante mi familia, todo esto.
¿Cuál es el sueño? Dijo él, sacar adelante a mi familia. Él es un joven de 18 años y ya lo hizo una vez. Él intentó migrar a Estados Unidos. Vimos las imágenes. Él, pues aquí en Honduras, pues sí tenía un trabajo como tal dentro de la área de la barbería, pero ¿qué pasa? Quizás el dinero que él gana no es suficiente. Les voy a hablar de manera personal. Yo en algún momento no tuve empleo también. ¿Y qué fue lo que pensé? Con lo que me dieron, dije yo, ¿será que migro? Busco en otro país una opción. Sí, lo consideré. ¿Consideró en algún momento irse? Sí. ¿Consideró irse a hacer el trayecto como lo hacen los migrantes que participan en las marchas? ¿Iba a contratar un coyote? ¿Se iba a ir en avión? Fue un pensamiento. ¿Y se iba a quedar como turista allá? ¿Cómo Fue iba a un ser? pensamiento en el momento, porque uno realmente, quien no ha sufrido esta situación no puede hablarlo, pero uno llega casi a sentir como una depresión. Tengo cuentas que pagar, una familia a quien apoyar. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Realmente esa es la pregunta. ¿Migro? Entonces yo en algún momento dije, yo tenía una deuda pendiente, claro, entonces dije yo, con este dinero pago esa deuda, toco puertas, digo volver a trabajar, y si no hay, porque lamentablemente, gracias a Dios, yo no he tenido eso de estar tocando puertas, pero realmente cuando yo miro a un joven en la calle con un documento en la mano, yo digo, Dios sea tu voluntad sobre esa persona, porque es una realidad constante. Sucede que algunas profesiones o algunos oficios que aquí no son valorados, en otros países sí los aprecian. Por ejemplo, los barberos, han habido casos de muchachos que aquí que trabajaban en barrios que recibían ni siquiera el salario mínimo, sino que trabajaban por propina y terminaron siendo en destinos insospechados, impensados, terminaron siendo barberos de grandes estrellas y hasta de atletas. No, eso se ha dado también, como usted lo mencionaba, hay personas, vaya, yo soy profesional, soy licenciada en comunicaciones, pero también hay estos otros trabajos que son empíricos o que ellos se desenvuelven dentro de la misma a través del Infoc. ¿Qué es lo que está pasando? Quien se va a Estados Unidos precisamente puede ser un licenciado o puede ser un bachiller, pero allá obtienen trabajo. ¿Y qué hacen? Envían las remesas justamente. Entonces, ellos son parte de la economía nacional. Es una realidad que si bien no son profesionales, pero trabajan en el área de la construcción, de la belleza, porque allá las manicuristas, ahora es tendencia esto de la belleza. Entonces, ellos están manteniendo parte de la economía nacional. Y eso es ser empleado. Ahora, poner su propia empresa, eso es todavía más difícil. ¿Ser emprendedor? Ser emprendedor. ¿En Estados Unidos o en otro lugar? Aquí en Honduras. No, aquí es una utopía, Mónica. Es casi una utopía porque hay gente que lo ha logrado. Aquí tenés que lidiar vos con dos tipos de extorsión. La extorsión de la criminalidad y la extorsión del gobierno. Bueno, otra cosa también. Aquellos que se van por el desplazamiento forzoso, interno, que luego se vuelve para afuera. ¿Cuántos casos hay en la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Y ustedes se pueden meter a buscarlos. ¿Cuántas peticiones de asilo hay también en Estados Unidos por esa situación? Correcto. Entonces, el desempleo, de ser un empleado de una empresa o del gobierno. También no poder poner una empresa propia, ser un emprendedor, la violencia, la inseguridad en el país, o sea, se suman una cantidad de factores que lo vuelven casi imposible. Amigos, llevábamos 11 años en esto, 11 años. Sí. En 2014 fue cuando tuvimos esa crisis, ¿se acuerdan? De niños no acompañados en la frontera. Y de ahí hacia ahora es que tenemos esos flujos. Solo un reporte reciente nos habla de 100,000 personas en 67 caravanas. Ciertamente, con los mensajes xenofóbicos antimigrantes de la administración Trump, esto se ha mitigado, pero no significa que las condiciones de arraigo en los países hayan cambiado. Esas siguen prevaleciendo y obviamente la migración no es una opción como algunos piensan. Para algunos es una obligación. Sí. ¿Y saben qué? ¿Y sabe qué vuelve difícil más esta situación? La idea del señor Donald Trump, del ciudadano Donald J. Trump, el presidente de Estados Unidos, de tasar las remesas, de ponerles un arancel del 5%, que dirán muchos, 5% es poco, pero 5% para 10,000 millones son 500 millones menos. Alfredo, ¿qué sucede? Claro. ¿Qué sucederá? Y más cuando una economía como la nuestra es dependiente en un primer rango de esas divisas que ingresan por remesas. Luego vienen las exportaciones de maquila, amigos. Nosotros dependemos primariamente de las remesas. Y si usted le quita 5 centavos por cada dólar, a cada dólar un 5%, amigos, luego con 10,000 millones, para tomar un marco de referencia, son 500 millones de dólares que no ingresarían a nuestra economía y que ayudan mucho a las familias y no solamente para
para el consumo, que algunos piensan que esto se diluye en gastos suntuarios, en pantallas, en tenis, en dispositivos móviles. En recargas. En recargas. Sí. Esto también sirve Parece para mentira. mantener necesidades vitales en muchas familias. Esto ya está comenzando su recorrido en la Cámara de Representantes. Ya está en las manos de la comisión que conoce los impuestos, que se encarga de llevar al Pleno la discusión de estos aspectos tributarios, y todo parece indicar que hay ambiente para que en el Senado de la Unión Americana esto se apruebe. Es una iniciativa republicana que con una mayoría republicana puede tomar decisiones, y amigos, no descartemos que si no es en 2025, para 2026, cuando aquí estemos estrenando un nuevo gobierno, también tendremos que estar haciendo ese balance para poder dejar en el Departamento del Tesoro de la Unión Americana ese 5% de la totalidad de remesas que los catrachos en la Unión Americana enviaban a nuestra nación. Alfredo, te hago una pregunta. Si antes Adelante. nuestros compatriotas trabajaban de 14 a 16 horas para enviar lo que estaban enviando, ahora con ese impuesto, con las dificultades que van a afrontar, ¿cuándo van a descansar? Porque van a trabajar más. Algunos van a tener que buscar más opciones, y otros lo que van a decir es, oye, ¿le puedes hacer un hoyito más a la faja? Porque voy a tener que mandarte menos, o voy a tener que ahorrar menos. Siempre hay un renglón que debe ser sacrificado. A nadie le sobra el dinero. Amigos, y muchos tienen el mal hábito de pedirle al amigo que está allá en la Unión Americana, mándame un par de tenis, mándame una camiseta, mándame este obsequio, mándame lo otro. Y se le olvidan que cada dólar para ganárselo allá realmente tienes que penquearte, macanearte duro. Y alguien me decía, Alfredo, fue pero compañero nuestro aquí, me ¿Sabes qué? decía. Tenés que sudar la gota gorda y tenés que sudar las 4 letras. Claro, claro. ¿Sabes cuáles son las 4 letras? ¿Cuáles son las 4 letras? Donde la espalda pierde su inocencia. Hay Sí, que no, sudarlo, y me decía un compañero aquí. Es bien importante lo que dice Alfredo, porque habla de cambio de gobierno. Y yo me pregunto si estas medidas también serán y aplicarán para aquellos países que tienen medidas contrarias a lo que dicta la política exterior de los Estados Unidos. Y si se podría negociar. Es que eso es lo que quiere Estados Unidos. Sentar a todos los países a la mesa de negociación y establecer condiciones pues paralelas. Y tiene esto que ver obviamente con el fenómeno migratorio, y es decir, tratarán de socar la tuerca donde sea necesario pues el apoyo de las naciones que se benefician del trabajo de los migrantes. Se sacrifican los migrantes, pero aquí hay gente, Mónica, que nunca se ha sacrificado, que no se sacrificó ni en 2009, peor ahora en 2025. Quiero que escuchemos la declaración que dio Enrique Flores Lanza respaldando la iniciativa de la presidenta Xiomara Castro de que a todas aquellas personas que se vieron de alguna manera dañadas por Corium, que se sacara ese dinero del arca pública. Pues bueno, Flores Lanza también respalda esto y dijo, nuestra presidenta se ha puesto la mano en la conciencia. Y habla de un pueblo, pero digo yo, ¿a qué pueblo se refiere? Escuche. ¿Hay responsabilidades? Claro que hay responsabilidades, hay que perseguirlas, pero sobre todo lo más importante es que el pueblo hondureño se sienta protegido por su gobierno, se sienta protegido por su presidenta, que se ha puesto la mano en la conciencia y dice... ¿Pero a qué pueblo se refiere? Porque yo soy pueblo también. Y yo no me siento dentro de esas personas que serían beneficiadas Yo por te eso. puedo decir que es quizás al 1,7 millones que votaron por Xiomara Castro en 2021. Bueno, pero eso no es pueblo. O sea, pueblo es... Pueblo somos todos. todos, Pueblo somos somos todos, todos. pero vivimos en una democracia. Entonces ahí ya estamos contando con que seríamos, ¿qué? 8 millones los que nos veríamos perjudicados por una medida de este tipo. 8,3. 8,3 millones, vaya. Y entonces, ¿a qué pueblo se refiere? ¿Al pueblo que vota por ella? O sea que quiere decir que dentro de los aproximadamente 35,000 afectados, ellos van a tratar de prospectar quiénes son Libertad y Refundación, y con ellos vamos a tener prioridad, y el resto, si son cachurecos, se jodieron entonces. No, Segura- eso está más que claro desde Sí, el hecho que están seguramente. pidiendo documentación, porque recuerde, a No, través de su ellos no. documentación... ¿Quiénes están recibiendo la documentación? Ellos no, porque hay una comitiva que se organizó Exactamente. de forma improvisada para ese efecto en entregarle a la Choloma. comisión del gobierno. Pero, No pero ¿se les habrá ex- organizado de forma improvisada realmente o será organizada? No les extrañe que para que beneficiarte te van a decir, entre los requisitos, debes aparecer en el censo del PLR.
no descarten eso. Y además, el artículo 356 constitucional prohíbe el uso de fondos públicos para este tipo de acciones. Significa que se requeriría de una reforma constitucional y eso, amigos, demora al menos 2 años en el Poder Legislativo. No, amigos, esto no va a pasar. Esto es clientelismo político. Tendría que entrar en el próximo presupuesto, no puede entrar ahorita. Como es cierto, la plata aquí no sobra, todo tiene un renglón. No, aparte, a no ser díganme, que tengan otras partidas. Ellos tenían ahí. 7 años de estar, pero nunca pagaron impuestos, nunca hicieron una declaración ante el SAR. Entonces, ahora, ¿por qué el gobierno tiene que asumir esta responsabilidad de pagar cuando no se debe? ¿Sabe por qué? Porque están tratando de esconderle la porquería a un gato de alto nivel de libertad y refundación. Porque no de gusto se está metiendo el gobierno en una empresa privada. ¿Qué gato angora del gobierno de libertad y refundación están tratando de proteger? Porque el gato esconde sus porquerías y lo mismo está haciendo el gobierno, escondiendo las porquerías de Corium. No, en efecto, sinceramente, está el crimen organizado y ya han dado bastantes declaraciones e inclusive la abogada Maribel Espinosa ha dicho, aquí hay altos funcionarios detrás de esta institución, no por gusto el gobierno como tal está decidiendo respaldar a estas personas viendo un mecanismo en las que se les pueda pagar una deuda, pero dígame, ¿cuál es la base de datos que ellos van a tener o será que este muchacho don Iván les va a dar la libreta que él tenía Elena, ahí el reporte? Si no hay gato encerrado aquí, Alfredo. Gato angora. Por favor, ojalá fuera angora, sería de raza, pero no es ni angora. No, para que la Comisión Nacional de Bancos y Seguros no los toque, los haya devuelto así, uy, no, mejor no, cuando se dieron cuenta quién estaba atrás de todo. Y el Ministerio Público dijo, mejor que lo resuelvan ellos a ver cómo lo hacen. Solo vamos a ver. Solo vamos a acompañar. Solo vamos a ver y no tocar. Pues bueno, ha consumado esta semana la Unidad Liberal Salvador Nasralla. Pues hombre, es el tercer intento que busca Salvador por la presidencia de Honduras. ¿Será él el hombre? ¿Será él el indicado? ¿Se le habrán alineado los astros? Él cuenta con el respaldo del voto independiente. Él cuenta con el respaldo del voto del joven, que es decisivo también. Y cuenta con el respaldo ahora, no solo de los que lo seguían en el PSH, sino también de los liberales, que es un número, de una gran parte de la población hondureña. Y si existe una coalición, tiene una gran oportunidad también de encabezar. Es una opción para las elecciones generales sin preguntar preferencias personales. ¿Se puede considerar Nasralla como una opción para recibir esa marca y depositarle la confianza en noviembre? Vaya, por la ideología de partido, inclusive el partido minoritario, Partido Naranja, ha dicho, yo no comparto personalmente con él, pero sí con lo que representa el Partido Liberal, es por ello de que yo me uniría a sí mismo. Pero está otro lado, de que se ha dado a conocer de que ahora en el Partido Pino, supuestamente, según declaraciones de Beatriz Valle, la propia bailarina puso a otra persona dentro de este instituto político para que represente la presidencia, todo porque no quiere que se haga una alianza con el Partido Liberal, pero sí con el Partido Libre. Es una declaración que dio a conocer por su parte Beatriz Valle como denuncia. Otra Marlene Alvarenga. Y bueno, el Partido Liberal tiene una gran opción, Si lo piensan, tiene de un lado a un partido nacional muy bien estructurado, que tiene más de 1 millón de votos duros y que está bien organizado. Pero que por primera vez no tiene liderazgo. No tiene cabeza. Pero estamos hablando de cantidad de votos, no de liderazgo. Y ahí están esos votos. Bueno, y lo pero otro es la posibilidad de un megafraude en el PLR. Fíjate que los liberales son opción. Si no empiezan a guisar la liebre antes de cogerla y a querer ver el Estado cual botín y empezar a repartírselo. Este ejercicio reciente nos demuestra madurez y deseo de enrumbarse por la ruta correcta. Deben de medirse los dos partidos y decir en algún momento, previo a las elecciones generales, bueno, así estamos, o nos unimos o perdemos la patria. ¿Qué hacemos? Bueno, Alfredo, pero aunque tenga un gran caudal electoral el Partido Nacional, ¿de qué sirve si no tiene cabeza? Generalmente ha sido jerárquico, así, de que vamos ahorita y aquí, así. Pero ¿y ahora quién va?
Y también tiene ¿A quién le estigmas. toca? Hay sombras de corrupción y narcotráfico en todas las fuerzas políticas. Se Eso- necesita una verdadera depuración Creo- y sacar a tanto parásito, ladrón, corrupto y narcotraficante. Creo que acabas de dar el argumento de la próxima campaña. ¿Quién ha estado involucrado en actividades del narcotráfico y quién no? Porque podrán inventarle incluso argumentos de corrupción a Nasrallah al haber sido Que eso no tiene, Nasrallah. al haber sido designado presidencial. Le pueden inventar un expediente o puede tener algunas falencias mientras estuvo ahí. Y el PLR ocupando- puede sacarle algún cheque hasta falsificado, No, pero lo olvídate, pueden la sacar. inteligencia No, artificial. que salten shortcito fue lo último que dijeron. Bueno, sí, está bien. Gran cosa. No le he podido Pero- cuestionar pero honorabilidad, creo que el solo creo que- creatividad. creo que el principal argumento de campaña va a ser quién estuvo ligado a actividades del narcotráfico y quién no. Así que eso creo que puede ser un punto a favor de Nasrallah en noviembre. Así que café. Bueno, Elena, ¿cómo es eso de que en México asesinaron a una TikToker pues relativamente famosa? Tenía pues algo de seguidores. Preciosa. Se dice que una amiga la pudo haber vendido con su asesino. Ay, son tantas hipótesis las que se están dando sobre la muerte violenta de esta chica en México porque... Valeria Márquez. Sí, ella, Valeria Márquez, por el hecho de que ella precisamente estaba haciendo un live Ve. desde su salón de belleza que tenía, que a la vez pues ha sido bastante criticado porque ella pues era bastante joven, 23 años, ya tenía un salón de belleza, asimismo se le miraba una vida llena de lujos, qué estaba pasando, por qué en esto se dice quién te está financiando, básicamente así son las redes sociales como tal. Esa es la cara oscura de las redes sociales. Es correcto. El odio y la envidia que hay, Sí. la mala fe. Exactamente, y no precisamente todo se va a basar en que tienen envidia sobre el lujo, la vida que llevo, los viajes que tengo. También está cómo aquella persona celebra sus logros, cómo es una persona que brilla, que tiene realmente personas reales. Por todo ese aspecto, las redes sociales son un arma de doble filo y lo evidenció pues este duro video de que ella estaba haciendo. Por algo dicen el consejo, nunca hagas algo en tiempo real. ¿Por qué? Porque ella la tenían. Ella simplemente por ser influencer, ella dijo, pues yo estoy haciendo un video de lo que me está haciendo. No caminaba escoltada pese a la vida de lujos que tenía. Aquí que mucha gente ha optado por convertirse en influenciador Sí, en cualquier momento. para poder comenzar a facturar. ¿Por qué? Porque es lo que vemos de la nada, porque ella empezó a surgir del año 2021 cuando participó en una realización de pasarela de belleza. Entonces desde ahí México realmente desde años anteriores se ha dado a conocer de que quienes participan en concursos de belleza, las chicas a veces son financiadas por el crimen organizado y precisamente en este caso se está vinculando precisamente al cartel de Jalisco. Mónica, ¿qué consejo para una joven, una hija, una mujer bella viendo este ejemplo de lo que sucedió en México? Bueno, lo mejor es saber de quién rodearse. Las amistades que uno tenga las tiene que escoger con pinza, porque no se puede confiar de nadie. Y el dinero fácil nunca es fácil. El dinero fácil es lo más peligroso que existe. Lo mejor es que trabajen duro, que se esfuercen muchísimo. Les va a costar bastante llegar hasta donde ustedes quieren, pero ¿quieren vivir largo? ¿Quieren vivir con una conciencia tranquila? Háganlo de esta manera. Vayan por el camino, por el sendero correcto. Amistades peligrosas, amistades que matan. No solamente la toxicidad de una envidia, de un resentimiento, de un sentimiento, algo abstracto, sino que tengan la posibilidad de pagar un gatillero para que te expulsen de este plano existencial. Mucho cuidado, todo parece indicar que esto tiene que ver con esas amistades no solamente tóxicas, sino también letales que rodearon a la jovencita Valeria Márquez, de apenas 23 años, una niñita. Una niña. Bueno, Alfredo, hay de dolores a dolores. Hay un dolor que nos está doliendo mucho, que es una falencia del sistema de salud. Esa situación de estas salas de atención para enfermos renales y esa polémica con el gobierno de Francia, otra más del gobierno de la refundación. Primero fue con España y ahora con Francia. Nos estamos cerrando las puertas de los cooperantes. De dólares y de euros. Amigos, 39 millones de euros en condiciones concesionales. Es decir, condiciones a menos del 1% de interés con periodo de gracia y con incluso un porcentaje que iba a ser una donación y que se rechaza
únicamente, amigos, por una clara intención, y era que no se les permitió la movida a los tranzas de la Secretaría de Salud. ¿Usted a quién le cree? ¿A los que levantan la bandera de una refundación o refundición, o a los que levantaron la bandera de una verdadera revolución francesa? Que hay una confusión, Alfredo, de si son 39, porque ayer Carla Paredes dijo 36 y antes habían dicho 9 millones, no especificaban si lempiras, si dólares, si euros, no sabemos si es la conversión. Al final todo eso quedó en una nebulosa. Si hay sobrevaloración, malos cálculos. Sí, por eso no escogieron la empresa de Francia, sino que ellos decidieron hacer todo el proyecto con la empresa francesa y ese proyecto pasárselo a la empresa que ellos escogieron. ¿Qué papel cumplió una pariente que tenía ahí la señora Carla Paredes? Gabriela Paredes. Sí, exacto, su hermana, a quien le han cuestionado incluso también, bueno, el nepotismo, que es obvio, ¿no? Y obviamente no debería estar contratada ahí, ¿no? Ese es un familioncito, ¿verdad? Porque solo es la hermana. Hay muchas islas acá, hay muchas islas, muchas familias allí moviendo sus tentáculos. Amigos, por el interés, por el business de unos cuantos vivarachos, se afecta la posibilidad de trasplante renal para más de 5,000 pacientes que estamos en fila, en lista de espera, porque un trasplante renal en Honduras fácilmente cuesta 2 millones de lempiras. Directora del Fondo de Cooperaciones. Exacto. Ni más ni menos. O sea que es un puesto de 6 dígitos. Es que no es ni la cantidad. Hagan ahí la unión de todos los hechos. Ella es la directora de fondos de cooperación. Es la que está manejando y captando todo el dinero de los fondos de cooperación. Administra todo el billete. Y eso está prohibido. Y uno se pregunta, ¿confías en ese tipo de personas que privilegian la tranza, el entenderle al trámite, en lugar de servir a la población que en salud necesita de tanta atención humana? Menos negocio, menos trampa y más humanidad para lo que necesita un paciente oncológico, un paciente renal, un paciente con un padecimiento crónico. Bueno, quien no ha padecido de un dolor de cálculo renal, o por lo menos para nosotros los hombres dicen que ese es el equivalente al dolor de parto. Ahora, también hay otro dolor, Mónica, que realmente de solo verlo enerva la sangre, y es cómo trata este sistema de salud, cómo trata la Secretaría de Salud a los enfermos oncológicos, aquellas personas que reciben tratamientos de cáncer en los hospitales públicos. Y vamos a ver en este momento la filmación de la sala de los pacientes recién operados. Pacientes de cáncer recién operados del Hospital San Felipe. Dándonos nosotros el lujo de decir no queremos este préstamo porque no queremos rendir cuentas y queremos robarnos el dinero, mientras la gente está recién operada cargando baldes con agua para poder lavarse, porque si ustedes se fijan, aquí ese chorrito de agua es todo lo que tienen. Y si los pacientes recién operados se quieren lavar las manos o se quieren lavar la herida de donde les acaban de operar, tiene que ser con esta agua y acarreando ellos mismos los baldes. Mónica, es inhumano. Los pacientes que pasan por una quimioterapia, te puedo decir que pasan por un fogonazo tremendo. Lo que más quieren es refrescarse en algún momento. Y si abren la ducha y lo que reciben es aire, qué indignante es esto. Qué terrible. Y ese es el concepto de dignidad que tiene Carla Paredes. Eso es lo que yo digo, porque pues yo creo nosotros somos un país con dignidad, pero... Yo creo que no tiene ningún concepto de dignidad desde que tiene a su hermana, pues ahí a escasos metros de su oficina, manejando proyectos de gran envergadura para el país. No es indigno el paciente que carga el balde con agua, es indigno el gobierno que no sabe cómo hacer su trabajo. Esto es terrible, es inhumano y estas condiciones no son aceptables. Y lo peor de todo, Mónica, que es una denuncia que ha sido cada vez más constante, porque así como lo sufren ellos que deben de permanecer internos, así lo sufren los pacientes de las demás áreas, porque son meses los que ha tenido problemas este hospital al no contar con este vital líquido que es tan necesario y que más en un hospital cuando la higiene es lo que debe de prevalecer. Sí. ¿Qué nos está diciendo? Lo que son las cosas, ¿verdad? Las ironías de la vida. Hay dinero, Libertad y Refundación se ha dispuesto de dinero para reparar, para devolverle los fondos a sus votantes de Libertad y Refundación afectados por corium,
pero no hay para construir una cisterna realmente que pueda facilitarle agua al área de pacientes oncológicos. Es que es oncológicos. totalmente un populismo lo que está pasando. Aquí el partido como tal ha demostrado de que ellos solo se interesan por sus seguidores, porque si nos ponemos a hablar dónde llegan las ayudas sociales, solamente es a sus seguidores. Creo que ni siquiera a sus seguidores, porque ¿cuántos pacientes oncológicos votaron por la presidenta Xiomara Castro? Pero ¿quién lo administra? ¿Quiénes son los médicos? Porque ahí no solamente estoy afectando a los pacientes. Y eso de la cisterna es muy cierto. Ahora que lo pienso, no solo debería de ocuparse para llevarle agua a la casa de Luis Redondo, como nosotros veíamos. O de otros altos ministros. Sí, o de otros altos funcionarios. Que llenen las cisternas de los hospitales. Es que por eso digo, es una denuncia que se viene haciendo, porque puchica, yo hace poco fui al Hospital San Felipe y se siente un olor un poco desagradable. Las señoras de la limpieza, para que ellas tratan de hacer lo suyo, de limpiar con el poco agua. Yo las vi cargando el agua como tal. Bueno. Pero dígame, ellas tratan de hacer por mantener la limpieza, pero aquellas personas que tienen que bañarse, ese es el problema. Entonces, populismo hay por todos lados. Vengo yo, hoy le abastezco, pero porque hoy llego a la Cámara, pero después no le abastezco. Como usted lo dice, las cisternas, ¿dónde están también en ese aspecto? Imagínese usted qué suplicio para los enfermos de cáncer y qué situación se está motivando de alguna, pues, el surgimiento de una afectación de salud, de una epidemia en un hospital por falta de aseo. Y también hay que tener que lidiar con esas epidemias que se van esparciendo en varias instituciones del Estado. En una de ellas es en el Consejo Nacional Electoral. Qué difícil ha de ser tener que trabajar con un muchacho irreverente, malcriado, con una boca que, según cuentan las concejales mujeres que pues forman parte del Consejo Nacional Electoral, es una cloaca moviente. Es un tipo desagradable. ¿Qué han de sentir Ana Paola Hall y Cossette López cuando se sientan en una mesa como esta y tener que lidiar con un tipo como ese? ¿Qué han de sentir estas damas? Gracias a Dios que con los compañeros varones con los que yo no me llevo bien, no tengo que tomar decisiones. Lo bueno es que yo puedo trabajar con las personas y poner una cara completamente diferente en la televisión. No me tengo que llevar muy bien con la persona puede ser detestable, pero no tomamos decisiones en conjunto, que eso es lo difícil de trabajar con una persona como Marlon Ochoa. Doña Cossette López ha dicho que él agrede verbalmente y no es que grite y no es que alce la voz, ha dicho que piensa que porque te habla suave o en un tono que parece elegante, elocuente, no te está insultando, pero en realidad sí lo está haciendo. Él sigue un argumento, él sigue un guión, un manual y es la directriz del caudillo de su partido. Según dicen las dos concejales, pues este tipo es muy hosco, muy hostil. Sí. Es un tipo mal hablado en lo privado. Él ha pedido recientemente que se transmitan de forma pública las sesiones del CNE, victimizándose él mismo, poniéndose en calidad de víctima, no de víctima, de víctima. Pues bien, yo esperaría que la concejal Cossette López pues vaya hasta las últimas consecuencias en una demanda que ha anunciado en contra de este sujeto, así como la abogada Maribel Espinosa demandó al vicepresidente del Congreso, Hugo Noé Pino, por haberle negado su derecho a participar en las sesiones. Yo esperaría que la abogada Cossette López pues demande, que lleve ante los tribunales de justicia a Marlon Ochoa por esas agresiones que ella afirmó que en su momento efectuó este sujeto, por esos malos tratos, por las amenazas en público de este sujeto. Sí, hay que sentar un precedente de una vez por todas. Y Maribel Espinosa lo está haciendo muy bien, es abogada. Cossette López también es abogada. Ella tiene las pruebas, ella puede respaldarlo. Debería de llevar a Marlon Ochoa porque ya no lo podemos permitir más. Esta intimidación. Y por el hecho, yo creo que en gran parte es que son dos mujeres. Se siente el precedente de la acción. Sí. Pero de la reacción del ente o del Poder Judicial, de los actores impartidores de justicia, amigos, ni con el pétalo de una rosa se va a tocar a los niños bonitos del actual régimen. Eso nos queda claro. Bueno, ojalá pues que la abogada Cossette López se sienta con el valor, así como manejó el proceso de elecciones primarias, pues lleve a este sujeto a los tribunales y que responda por sus acciones. Así que, Cafu.
Esta semana que recién pasó fue una semana definitiva para las elecciones generales. Hubo cambio de domicilios, Alfredo. ¿Se pudieron concretar 100,000? Más de 100,000 traslados domiciliarios fueron contabilizados en un reporte preliminar por parte de los comisionados del Registro Nacional de las Personas. En la fecha tope, el 14 de mayo, se hablaba de 14,000, de 100,000. Y a eso le sumaron 14, 15,000 más. Estamos en 115, fácilmente entre 115 y 120,000 traslados domiciliarios. Esto nos da varias señales y estos son votos ya decididos, votos planificados, personas que decidieron voy a ejercer el sufragio, lo voy a hacer por esta o por aquella fuerza política, mi voto está comprometido y por ello desde ahora, es decir, 6 meses antes de los comicios, tienen todo listo para poder ejercer el sufragio en el punto más cercano a su domicilio. Muy bien, pero ¿qué va a suceder con las 500,000 tarjetas de identidad que se tramitaron para los hondureños que viven en los Estados Unidos a través de esos consulados móviles y que no han sido entregados a la diáspora? ¿Qué va a suceder con ese manojo de documentos nacionales de identificación, Alfredo? Porque ahí puede estar el fraude del partido de gobierno. Es cierto, son variables sobre la mesa. Amigos, en las elecciones primarias se acercaba la fecha de los comicios y faltaban 300,000 DNIs por entregar. Y obviamente en este momento nos ha llegado reportes de casi 500,000 de identidades, de DNIs tramitados en la Unión Americana. Y el reporte del RNP nos dice, mire, tenemos 100,000 nuevas solicitudes. Pero uno dice, no hay realmente una diferencia, 500,000, 100,000. ¿Cuánto es el dato exacto que tenemos? Eso es necesario y además conocer la estrategia de entrega de esos documentos para que realmente el voto en el extranjero pueda tener un peso, considerable en nuestros comicios y que la diáspora pueda también decidir sobre la democracia en nuestro territorio. Alfredo, y sabe que también es curioso que justamente el Partido Libertad y Refundación Libre, a través de sus plataformas digitales, le hacen la invitación a todos aquellos ciudadanos que viven en el exterior que si ellos van a ser parte o son parte de su organización, partido político, que llenen un formulario. Entonces, es interesante, ¿será que solo a esas personas se les va a entregar el DNI? Las están tratando de identificar para poderles entregar como tal. Y asimismo está pasando que con este tema de los traslados, en Valle de Ángeles se denunció de que los traslados no son honestos y ellos dicen, aquí nosotros no queremos un ciudadano que no pertenezca a este municipio. Es el esquema que se está aplicando para entrega de DNI y también para casos como Corium. Bueno, esta denuncia de las 500,000 identidades la hizo Juan Flores desde los Estados Unidos, que él es el líder, básicamente presidente de la organización 15 de septiembre de protección a los migrantes y representa a los migrantes. Para que él haga esta denuncia quiere decir que tiene sustento. Y miren cómo es la jugada de estas identidades, que hace poco nosotros veíamos un escándalo del alcalde de San José del Potrero que estaba golpeando a unos líderes del Partido Nacional y del Partido Liberal por presuntamente esto del cambio de domicilio también, porque ahí hay una jugada. Y refiriéndome a lo de Corium, vi que se encontraron en las fotografías muchísimas identidades, habían miles de identidades ahí. Uno dice, ¿y esto para qué? No olvidemos que el Registro Nacional de las Personas no es un reducto de activistas o una institución prostituida o manejada por políticos. Es una institución de seguridad nacional, amigos, y debería ser manejada con esa categoría. Es decir, aquí no se debería ver un paquete de DNIs o de documentos personales manejados como si fuese una bolsa de basura. Esto es realmente muy sensible porque la usurpación, la sustitución, el robo de identidades es un aspecto real y en este siglo XXI. Saben que desgraciadamente esas son situaciones que terminan en el olvido porque, Elena, usted tiene toda la razón. Ay, aquí todo lo olvidamos. Aquí todo se olvida a los 3 días. Un escándalo, ¿sabe qué? Un fuego tapa otro fuego. Así sinceramente nosotros como medio a veces nos encargamos de dar a conocer la noticia, un seguimiento, pero hasta ahí, la calentadita de lo que pasó, las reacciones sobre este contenido, hasta ahí nomás. Pero mire, el pueblo al final es el que está olvidado, al final aquella persona que el comerciante ve las noticias, porque no todos ven noticias, las cosas como son,
y quien lo ve, bueno, ¿y qué pasó? ¿Y qué se le dio? No pasó nada. Solo en esta actual administración de parte del CNA se han denunciado al menos 10 casos de corrupción, también la ASJ ha denunciado casos de corrupción, pero ¿qué pasa? El pueblo está dividido como tal, estamos divididos como tal, porque aquel que se expresa a favor del gobierno es porque le están pagando, aquel que se expresa en contra del gobierno, sos oposición, lo quiere desestabilizar. Sos narco, cachureco, sos un mostacero. Un mostacero como tal, porque venimos con esa mentalidad de que los que opinan diferente no van con nosotros. Entonces, aquella persona que realmente se preocupa por lo que está pasando, o sos oposición o sos oficialismo, ahí quedó la lucha, viene, lo recibe el Ministerio Público, pero como cualquier otra denuncia se engaveta y ahí quedó. Pero díganme, ¿qué están haciendo? Al contrario, desengavetando cosas del pasado, cual está bien también. Debemos hacer las investigaciones de la actual administración, pero también lo que pasó en los años anteriores. Pero aquí todo se olvida. Bueno, vea usted lo que está pasando con el caso Corium, que es el caso de corrupción más reciente, que el gobierno rapidito ejerció un control de daños. No le conviene que trascienda quiénes son los principales responsables de este esquema, porque a quienes mandaron a la cárcel son dos chivos expiatorios. Sí, lamentablemente una mujer que recién acaba de parir, pero dígame, son más cortinas de humo, pero a diferencia de esta, si es cortina de humo como la quieran manejar, aquí la gente está clara, la gente se sigue manteniendo fuera de estas instalaciones y han dicho de que si a ellos no les devuelven el dinero, Choloma va a arder, es donde se concentra la mayor parte de los afectados por esa institución, así que veremos si esto también ya no pasó de 3 días, habrá que ver qué Mis pasa. respetos al abogado del Consejo Nacional Anticorrupción, Luis Urbina, y a todos los abogados que se dedican a trabajar en investigaciones de este tipo, porque ellos de tanto que han estado escarbando, que llevan todo al dedillo. Lo manejan de una manera impresionante. Ellos se ocupan de esto, por eso es tan importante que apoyemos la sociedad civil y que no los ataquemos, porque quieren ayudar al país a salir adelante. Cuando yo lo entrevisté, ese hombre manejaba los casos y si se iba del 2024, 2016, es que 2023, 2010. Bueno, eso, Mónica, por eso es que Elena nos decía que hay escándalos que pasan solamente, o duran, mejor dicho, en la discusión, en la palestra pública 3 días. Yo creo que los casos de corrupción del Congreso Nacional no deben de analizarse solamente por el momento político, sino que una vez pasado este gobierno, creo que la próxima administración deberá nombrar autoridades judiciales en propiedad para que investiguen los actos de corrupción cometidos por el actual gobierno de Libertad y Refundación. Pero vamos a explicar por qué le decimos corrupción en el Congreso Nacional. Etimología del PLR. La etimología del PLR. El decreto que nosotros derogamos, donde estaba la receptación y lavado de activos, y además la ley de secretos, permitían a muchísimos aquí en el país hacer lavado de activos del narcotráfico, de la corrupción, entre otros. Bueno, ahí está. Por eso le decimos la corrupción en el Congreso Nacional. Los 10 casos más sonados de este gobierno los sacó el Consejo Nacional Anticorrupción. El último fue un informe sobre otro familión. Y esto en la Secretaría de Gobernación. Pero cuando ya nosotros nos ponemos a investigar nuevamente cuáles son esos otros 10 casos, porque este es uno. Está la amnistía política que ellos denunciaron ante la Corte Suprema. Están los 600 millones de lempiras que se gastaron en la Secretaría de Planificación Estratégica para atacar a opositores mediante las redes sociales. 314 millones hace 6 meses en subvenciones en el Congreso Nacional y en bonos, además de la corrupción por nepotismo que ellos han hecho todas las líneas. Esta corrupción por nepotismo le hace muchísimo daño al país. Y bueno, vemos ahí en los cuadros del Consejo Nacional Anticorrupción los familiones que están usufructuando pues la teta pública, de la res pública. Es que ellos lo que querían era el poder como tal, porque dígame, el tema de las subvenciones en el pasado se le llamaba fondo departamental, entonces esa es la diferencia. Aquí siguen haciendo más de lo mismo, pero solo le cambiamos el nombre, e inclusive hasta a una institución le llegamos a cambiar el nombre como tal, pero las cosas siguen siendo lo mismo. Dígame usted, esa ayuda le llega realmente el diputado que recibe esa ayuda, le llega a aquella comunidad que carece de tener una buena carretera para seguir produciendo la tierra.
No, y la corrupción continúa en el Congreso Nacional. Lo que sí me gustó es un gesto que tuvo Luis Redondo, vaya, dije yo algo por lo menos, de solidaridad con las mujeres, y él se identificó como parte de nosotras. Las mujeres aquí tenemos grandes oportunidades de apoyar. Las mujeres aquí tenemos grandes oportunidades de apoyar. Será por el morbo de tus escándalos sexuales. Las mujeres aquí... Por lo menos puedo decir que él con alguna causa se va a identificar porque es parte de también. Eso ya es un comienzo. No sé si es lo único que vamos a obtener de él, me imagino yo que sí, pero bueno, ya es algo. Hay que revisar esos casos de corrupción, hay que tenerlos en cuenta y ¿saben qué? Ir anotando para llevar una secuencia. Mónica, prohibido olvidar. Prohibido olvidar, es cierto. Prohibido olvidar, es para todos. La sombra en este Congreso de ser uno de los más corruptos del mundo, amigos. Bueno, es que la sombra más corruptos Redondo, del pues. mundo. Y francamente, con el génesis, con el pecado original de la ilegalidad, ¿cómo le podemos pedir buenos frutos a algo que fue un mal parto? Yo les hago una pregunta en este momento. Estamos hablando mucho del escándalo de Corium y al perro más flaco que se le han pegado todas las pulgas es el señor Iván, de apellido Velázquez. Ok. ¿Realmente él es el terrible de esta historia? ¿Sobre él recae toda la culpa? ¿Él terminará siendo el chivo expiatorio? Hasta este momento, las luces que arrojan la investigación de cuando él se inscribió cuando registró pues la empresa Corium Inversiones en Choloma, comparece como comerciante individual y a todas luces con rasgos de testaferro. Se inscribe con su propio RTN, inscribe una empresa que se supone que tiene socios y que ofrece dividendos. Ahora, yo les hago una pregunta aquí. Todavía no han dilucidado las investigaciones de cuántos millones sería la afectación. No. Todavía no. No hay libros ¿verdad? contables. O sea, estamos entre 69 millones, 358 y 2.000 millones, ¿verdad? Es que 69 millones es lo que estaba dentro de las cuentas, ese es el dinero que había sido congelado. Pero esos 300 y pico mil millones estaban en las instalaciones como dinero suelto en cajas y gavetas y bolsas. Cosas así, en bolsas. Lo que no se sabe... Bueno, tampoco eso se sabe, pero no se sabe cuánto dinero en realidad la gente metió porque no encontraron libros contables. Exacto, no hay respaldo tangible de eso, pero sí, de acuerdo a financistas y citando ejemplos en otras latitudes y haciendo pues el parangón, han estimado el perjuicio en cerca de 3.000 millones de lempiras, tomando en cuenta este tipo de esquemas Ponzi en otras latitudes en similares economías a la hondureña. La diputada Beatriz Valle dijo que nos fijáramos en los primeros 4 dígitos de la identidad de don Iván Velázquez y también en los primeros 4 dígitos de su RTN, que coincidían con el municipio de Juticalpa, y dijo doña Beatriz, de ahí ustedes aten cabos de dónde puede tener el origen este esquema del departamento de Olancho. Y cita el segundo apellido, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es? Velázquez Castro. Bueno, ahora, por la premura en cómo el gobierno está tratando de controlar los daños de esta situación, lo que yo llamo, este es el saqueo del Seguro Social de Libertad y Refundación. Si en el saqueo del Seguro Social durante las administraciones cachurecas se reportaron 7.000 millones, ¿por cuánto anda? Por 3.000. 3.000 millones con una proyección reservada. Podría ser más. Lo que pasa es que ese se va a estar alimentando el dinero de nosotros, pues de los impuestos. Entonces yo digo, vaya, esa es la verdadera estafa piramidal. El gobierno está haciendo un negocio redondo. ¿El gobierno actúa como Carlo Ponzi? Sí. ¿Recicla? Pues es que piénsenlo ustedes. ¿Saben lo que está pasando? Lo permiten, lo avalan, se lo entregan a ellos para que lo manejen y después dicen, nosotros vamos a sacarlo de las arcas del Estado. Entonces ellos están financiando ese esquema. Es cierto, la lógica nos dice cómo es posible que haya políticos del PRL involucrados, es decir, formar parte del robo, y ahora quieren formar parte de la solución. Es para seguir en lo mismo, no nos engañemos. Aquí no hay tal intención. Es sondeado con muchas personas que dicen, yo creo que lo que quieren es montar una solución para robar más. ¿Quiere decir que aquí cabe aquel dicho de que el ladrón que roba ladrón tiene 1000 años de perdón? Porque ellos permitieron el primer esquema,
instalar el esquema Ponzi, que es el primer robo. Y ahora vienen ellos y disponen de fondos públicos para tapar el primer hoyo, pero no sabemos a qué actores se están liberando de responsabilidad. Tiene 1000 años de perdón porque tienen a Joel Zelaya, obviamente. Y a una Corte Suprema de Justicia a la disposición del partido de gobierno. Sesgada. Pues bueno, habrá que corregir muchas situaciones. La aplicación de la justicia es un asunto pendiente en las elecciones de noviembre próximo también. Así que prohibido olvidar, CAFU. A ver, Elena, usted trae a la mesa un tema hoy álgido. ¿Cómo es eso de que usted dice que los papás de ahora, los papás de nuevo cuño, estamos dando más libertades que las que nos daban nuestros padres? ¿O será que los hijos a veces confundimos la libertad con el libertinaje? Es una dura realidad que se está dando y sin embargo eso está dejando graves consecuencias como para la familia, así mismo como inclusive la muerte. Miren ese video como tal, esta es una persona en estado de ebriedad que se quedó durmiendo en la calle con su hijo. ¿Por qué andaba con su hijo? Díganme qué realidad es esta, la que está pasando un niño en un pueblo, viendo la imagen de su padre acostado en la calle a altas horas, alcoholizado. Dígame, cuando se levantaron, ¿qué fue lo que pasó? Esta fue una denuncia ciudadana que se dio a través de las plataformas digitales. Pero ¿qué es lo que los padres están inculcando y los hijos lo que estamos aprendiendo? Porque si seguimos viendo este video como tal, lo que vemos también es que parte del libertinaje, hija, te compré una moto para que te movilices a tu trabajo, para que vayas a la universidad y para irme a pintear. No está mal practicar el deporte como tal, pero dígame, lo estoy haciendo en una calle pública transitada, este es un tema en carretera. Son jóvenes los que están haciendo esto. Un accidentado de moto, más o menos, ¿cuánto invertimos los contribuyentes en 50,000. En el hospital escuela, eso es lo que cuesta tratar a una persona al día. Tratar 50,000 lempiras al día. Exactamente, es lo que cuesta. Yo lo hablo en esta situación, pero el libertinaje se da de diferentes maneras e inclusive hasta sí, un aparato porque ustedes ya están electrónico. aplicando la teoría de Bentham, ¿verdad? Que la vida en realidad tiene un precio y la vida no tiene un precio. Y como padres nosotros tenemos que cuidar nuestro tesoro y resguardarlo muy bien. Y eso de libertinaje, usted tiene toda la razón, porque ahora cuando un hijo se enoja con uno, saca malas notas y viene uno y le quita el celular, ¿qué es lo primero que pasa por la cabeza de un papá? Cuando se va de la casa y tiene que dejar al hijo solo. Híjole, lo deja incomunicado, ¿qué le irá a pasar? Uno de padre queda vulnerable. ¿Qué pasa en una emergencia? Dígame, usted... No, ¿qué reacción va a tener? ¿Cuántos hijos hemos visto nosotros que los papás le quitan el celular y luego terminan suicidándose? Es cierto, ha pasado. Hay historias de ese tipo. Entonces uno como papá, cuando toma determinaciones de un castigo de este tipo, uno piensa en todo eso, pero la verdad es que no pueden manipularnos emocionalmente. Esa es la conclusión a la que yo he llegado. No a la manipulación emocional por parte de los hijos. Amor y rigor. Sí. Pero en estos tiempos parece que estamos cansados los padres porque si estamos permitiendo muchas cosas, si estamos dejando que nuestros hijos pues nos griten o que se abstraigan o que nos chantajeen de alguna forma, ¿qué pasa con nuestra conducta? ¿Será que estamos más ocupados nosotros en nuestro día a día, en nuestras obligaciones? ¿Estamos cooptados por nuestros problemas? ¿Estamos preocupados por la realidad? No, y la tecnología, ¿qué está haciendo? La tecnología juega un papel bastante fundamental en la cuestión de la educación, porque ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos trabajando? ¿Qué es lo que los hipotes están viendo a través de las plataformas digitales? Nosotros como padres, ¿cómo estamos actuando al respecto? ¿Qué es lo que ellos están viviendo en sus colegios? Vaya, todo se trata también en el respeto. Ahora, pues, yo no soy madre, más de una vez lo he dicho, pero a veces escucho de que se vocean padre e hijo. Yo personalmente a mi mamá siempre la sigo tratando con el mismo respeto, pero a veces yo digo que se vocean, se tratan, ay, ahí vas, no me hables así. Entonces, por algo también se está diciendo la generación de cristal, porque a mí, yo no lo voy a negar, a mí una vez me pusieron quieta, pero soy lo que soy y me siento orgullosa. Me fajearon. ¿A qué edad? Ay, no me acuerdo, ¿Ya creo adulta? que tenía... No, niña. Tenía como 10, 12 años. ¿Y usted fajearía también a sus hijos? Es que no puedo hablar de lo que no he vivido como tal.
Eso. Pero me imagino que tiene una mentalidad ya de cómo va a ser su amor y disciplina. rigor. Comparto eso de amor y rigor. Ya habló Elena. Bueno, ya lo dijo. Ya lo dijo Elena, que va a tener la fajita ahí por cualquier cosa. No, es que realmente todo se basa, como lo digo, en el centro del hogar y como nosotros no vamos a permitir que fluya en el niño, la niña, la opinión de terceros, porque lo primero que debe prevalecer es la comunicación padre, madre e hijo. Lo que usted haya vivido o haya visto no tiene que ser necesariamente su experiencia de vida. No. Usted tiene que forjar su propio destino y establecer sus propios límites y sus propios cánones para educar a sus hijos. Nadie le puede decir cómo educar a sus hijos. No, eso en lo absoluto, pero porque es un aprendizaje personal. Viendo lo que está pasando y cómo los papás están actuando, porque usted trae el tema, me imagino que ya vio bastante de estos casos, toma una decisión y dice, no, yo no puedo, yo no lo voy a permitir. Y yo vi que lo que hicieron mis papás en realidad no estuvo tan mal. Exacto. Uno hace un análisis, pero no por ello uno va a decir, yo voy a hacer así, yo voy a hacer así. Vaya, con el tema de los teléfonos. Ahora, pues hasta en el colegio uno tiene que contar con un aparato electrónico. En mi tiempo, pues yo no contaba, la escuela no me lo exigía. Pero díganme, hay ya en otros países donde en los centros educativos no se permite el teléfono. ¿Por qué? Porque es una distracción como tal. Pero también hablamos, como ustedes lo mencionan, no puedo yo quitarle el teléfono a mi hijo o mi hija porque también es una comunicación que yo mantengo con ellos. Entonces, en ese aspecto es bien difícil tener el acceso o no tener el acceso. Alfredo, ¿cuál ha sido su experiencia con la educación de sus hijos? ¿Ha sido amor y rigor? Claro. ¿Ha sido de los 3 años me hacen una pataleta en medio del supermercado y me siento a platicar con él ahí también? No, tiene que ser amor y rigor, pero sí me arrepiento de algunas nalgadas que a veces a uno se le va un poco la mano. Sí. Y uno dice, ay, creo que ahí me excedí un poco. Y a veces les pregunto a mis hijas, ¿cuántas veces te ha pegado tu papá? Obviamente soy yo. Y dicen, 1 vez o 2 veces en toda su vida. Y yo le digo, ¿cuál fue la ocasión? La vez que tiré la comida detrás del telo, cosas como esa, ¿no? Pero es importante poner límites, ¿sabe? Porque si no, si usted le deja el aparato móvil a su hijo, no va a dormir por tenerlo. Es importante tener horarios y revisar contenidos. Sí. Y en algún momento supervisar que cuidadito el exceso de intimidad y privacidad, porque a veces hay mucho riesgo y a veces uno piensa que en Roblox no hay pedófilos y hay pedófilos. Sí. ¿Sabes quién, cómo se llama? No ha dormido utilizando su dispositivo móvil. El general influencer Romeo Vázquez Velázquez, que hombre, el gobierno de Libertad y Refundación no haya qué hacer, que ha tenido que activar una alerta de captura, bueno, yo digo que universal, Alfredo, porque Interpol. Porque si no lo localiza en esta tierra Libertad y Refundación, pues me imagino que lo irá a buscar a la Luna, a Marte, a Júpiter, a Saturno. Este hombre les anda brincando por todos lados y mira, cada video que publica el general, qué ocurrente, pero qué cierto es su argumento. ¿Y lo van a ir a buscar a la isla de Gilligan, será? A la dimensión desconocida. No, lo mejor de todo fue su respuesta. Estos millones que están gastando en mí, désenlos a aquellas personas de Corium. Es que todo, así lo dijo. es como que todo está pegando en Corium. Amigos, la alerta roja que ha solicitado el Ministerio Público a la Interpol es un reconocimiento tácito de que no saben dónde está Romeo Vázquez Velázquez. Y aunque aquí tuvieron operativos y hubo cacerías, literalmente cacerías en contra de Romeo, resulta que no tienen ni idea de dónde está Romeo Vázquez Velázquez. Por eso la solicitud a la Policía Internacional para que en varias centenas de países se busque a Romeo. El punto sería que cuando Romeo vuelva a un Estado de Derecho donde se le garantice un debido proceso, nos diga que, se imagina que nos diga, ahí estuve en Juticalpa. Ahí estuve en Olancho, cerquita de la finca de Mel. Estuve en Valle de Ángeles. Ahí como a 15 minutos de Tegucigalpa. Ahí nomás, imagínense, así funciona la inteligencia del PLR y no crea, porque en los vídeos de Romeo hemos visto pistas. Hemos visto pistas de productos catrachos, de productos hondureños, donde obviamente si él los pone en la cámara, también son pistas. ¿Saben qué? En la medida que el general publica videos en las redes sociales, pues trasciende de fugitivo a influencer a leyenda. ¿Y cómo lo protegen? Y hemos notado que ya no ha incrementado la recompensa. Se quedó en 3.5 millones de lempiras. Pero es que vieron que ya no va a dar, porque... Que nadie lo va a vender. Si ustedes vieron el vídeo de 3 hombres que están diciendo, y es que ya le subieron a la recompensa, pero a mí por mucho que me den, yo no entrego al general. Dije yo, wow.
En los comentarios Él sí tiene gente honesta al par. Él tiene gente honesta. Generaciones millennials y Z conozcan al gran influenciador de este tiempo, que es el general Vázquez Velázquez. Ahora, hay una declaración desafortunada, Mónica, de un diputado suplente a propósito de misoginia. En el gobierno presidido por la primera mujer presidente se han dado muchísimos casos de misoginia. Pero este diputado pues ofrece lo que los hombres ofrecemos cuando perdemos los estribos. Sí, dijo en el Congreso Nacional: aquel que me mente a mi madre, yo le voy a volar maceta, pongámosle así, ¿verdad? Pero quiero que ustedes lo escuchen antes. Este Congreso del Pueblo hay que ir con lo más desfavorecido. Y esta Rixi Moncada los tiene asustados. Los tiene asustados. La madre se respeta, mi madre murió. Y aquel que me aviente la madre en el mercado le monto pija. ¿Sabe por qué? Porque hay que respetar a las mujeres. Muchas gracias. Ah, bueno, entonces hay que respetar a las mujeres. A como conveniencia. que Cosette no es mamá. Cosette es mamá también. Pero no es madre de Libertad y Refundación. Por eso digo, a conveniencia, ellos defienden lo suyo, porque cuando se trata de ellos, del oficialismo, de una mujer del oficialismo, ellos dicen, pero cuando es del lado contrario, como ha pasado una constante con Cosette López, ahí no, hay que la defienda su partido. La doctora Carolina Aldubín también. Upa. Que fue, o sea, fue algo terrible, vergonzoso. Para mí me dio pena ajena por las barbaridades que dijo este muchacho. No, y vea lo interesante de que Pero le bueno. dedicaron que también es mamá. Exacto. Este Congreso al final se mamá de dedicó alguien. a hablar sobre este tema y no sesionaron nada. Dígame proyectos para la mejor situación sanitaria, para la educación, Una ley de pero protección para la hablar, mujer. porque al final, ¿por qué se dieron esas declaraciones? Por lo que dijo Salvador Narrala. Entonces, fue más de una hora que estuvieron lero, cada diputado hablando, bueno, Sí. empezando desde el Pero presidente Luis Redondo. Quiere que le diga una cosa. La intervención del diputado suplente de Libertad y Refundación pues fue, digamos, lo más destacado de esas 2 horas a las cuales fueron a gastar saliva los diputados. Sobre lo que dijo Salvador Narrala de Rixi Moncada. Ok, pero si entonces hay tanto repudio por una supuesta misoginia, ¿por qué no hacen una ley? ¿Por qué no presentan un proyecto de ley de defensa a la mujer? Hay un proyecto de ley que lo presentó, creo que la diputada Fátima Mena, y ella estuvo pidiendo en esa sesión Y la está palabra. engavetado. Pero La está ley engavetado. contra la violencia Pero ¿y política. qué pasa con Luis Redondo, que es parte de nosotras? Es cierto. ¿Por qué no le da trámite? Creo que en ese sentido está indefinida la posición del diputado Redondo. ya. De ella como persona. ¿Verdad? De ella. Sí. Perdón. Sí, de él como persona. Corrijo. Sí. Cuidado con el No, pronombre. estamos confundidos Sí, ahorita. yo creo que- Es que nos confunde. ¿Saben qué? Mejor, para no seguirnos confundiendo, mejor hagamos una petición, un ruego divino. ¿Saben ustedes qué son las letanías? No, yo creo que no, porque ustedes están muy cipotes. No, yo no. Están muy jóvenes. Alfredo Guzmán, tal vez. Claro, Vos, sí, las Mónica, no letanías. te veo cara de que sepas que es una letanía, que es una petición que hacíamos antes. Y a propósito, Como el rosario. y a propósito de tanto que hay que pedir en estos tiempos en nuestro país, escuchemos estos ruegos. San Mateo del Pipante, recuerda que la mitad es para el comandante. Amén. San Benito, este gobierno de Xiomara mi sueldo cada vez más poquito. Amén. Bueno, sobre esa letanía, la mitad para el comandante, no, nunca, jamás. Pero sobre la letanía para San Benito de que con este gobierno el sueldo se va haciendo más poquito, eso, pues, desde que asumió Xiomara Castro. Y si no, el tipo de cambio. Se ha devaluado 2 lempiras por dólar en casi 3 años y medio. Y es cierto, la canasta básica cada vez más inalcanzable. Hay que estirar el sueldo porque no ajusta. No, Elena, es que ya estamos llegando a un punto en que el sueldo ya no se puede estirar. Exacto, ¿Y sabe qué? Estamos trabajando a la extenuación para tratar de compensar pues el poco poder adquisitivo que nos va quedando a los hondureños. Y no podemos utilizar los servicios públicos porque no sirven. Que eso es lo Y triste. no podemos acudir al sistema de salud porque ni siquiera sí. hay una acetaminofén para el dolor de cabeza, Mónica, o una paracetamol para la gripe. O sea, a mí me dejaran reventada con mi sueldo porque me quitan 50% de impuestos. Pero sé que si me enfermo, mis hijos se enferman, van a un centro de salud y tienen la mejor atención, caramba, Pero no me importa. a lo mejor si fuéramos activistas de la refundición, pues nos iría mejor.
porque ellos le dan prioridad. Ya estamos viendo que en el esquema Corium le van a dar prioridad, también en la entrega de las DNI, también los accesos a los servicios de salud en los hospitales y centros de salud públicos, porque los portones los controlan pues sus activistas, así que a lo mejor hace falta eso, ¿verdad? Pero qué desgracia caer o vivir, mejor dicho, en un país en donde todas las decisiones son por sesgo. Así que en cuanto a estas letanías, apoyamos de que en este gobierno se ha reducido el sueldo, pero no se nos olvidará en noviembre de que todo, absolutamente todo en este gobierno ha sido la mitad para el comandante. Así que, Cafú.